Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver un poco la estática comparativa de políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias, en el modelo ISLM. Vamos a empezar con una política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva que puede estar, por ejemplo, relacionada a un aumento de gasto público o bien un aumento de transferencias al sector público o una baja de los impuestos. Nosotros acá vamos a ver un incremento del gasto público, pero el análisis es similar. Bien, partimos de un equilibrio en el modelo ISLM donde las curvas son esas que aparecen ahí definidas. Vamos a suponer que sucede un incremento del gasto público, es decir, una expansión fiscal. Esto genera que la curva IS se desplace hacia la derecha, se desplace paralelamente en virtud de que, como habíamos visto antes, se va a alterar la ordenada al origen de esta curva. Sin embargo, el objetivo de este video es ver la cadena de acontecimientos que genera este incremento del gasto público. En primer lugar, este incremento del gasto público, vía el efecto multiplicador que se había visto anteriormente, genera un incremento de la renta. Un incremento de la renta que sucede a partir de el multiplicador y genera una variación de la renta de I0 a I1, ubicándonos en el equilibrio E sub 1. Este incremento de la renta se ve, trae como consecuencias luego un incremento de la demanda transaccional de dinero. Recuérdense que la demanda de dinero en este modelo dependía básicamente de tres razones: transacciones y precaución, que estaban relacionadas a la renta, y especulación, que estaba relacionada a la tasa de interés. Bien, en este contexto lo que sucede es que se incrementa la demanda que estaba relacionada al nivel de rentas. Y en el mercado monetario sucede que ese incremento de la renta genera un incremento de la demanda, moviéndonos del punto de equilibrio inicial A a A' en el mercado monetario. Debido a que la cantidad de dinero no se alteró, la oferta monetaria no se alteró, este incremento de la demanda provoca un aumento de tasas de interés en el mercado monetario. Este incremento de tasa de interés genera una disminución en la inversión, ya que la misma está relacionada inversamente a la tasa de interés. La disminución de la inversión, también vía un efecto multiplicador, genera una reducción en la renta, y eso genera que el equilibrio en nuestro modelo ISLM pase al punto E sub 2. El punto B sub 1 era un punto que no correspondía a un equilibrio en el mercado monetario. No obstante, el punto E sub 2 consigue el equilibrio en ambos mercados, tanto en bienes como en dinero. Este proceso es sucesivo y genera una retracción del incremento inicial de la renta que se da en una primera etapa cuando todavía no se observa en los efectos la suba de la tasa de interés. Fíjense que el pasaje del punto E0 al punto E1, lo que tiene es un efecto multiplicador neto con ausencia de suba de tasa de interés, por lo tanto con ausencia de efecto expulsión. Luego la dinámica del modelo y el incremento de la tasa de interés opera generando el efecto expulsión y pasándonos del punto E1 a E2, que es la segunda parte de la cadena que se observa ahí. El resultado final de la política fiscal expansiva en este modelo, digamos que es un modelo intermedio, no es ni un keynesiano extremo ni un clásico extremo, genera en definitiva un incremento de la renta y un incremento de la tasa de interés. Ahora vamos a ver la política monetaria expansiva. También partimos de una situación inicial y generamos un incremento de la oferta monetaria. El incremento de la oferta monetaria, que saben ustedes puede ser por creación primaria o secundaria de dinero, genera un desplazamiento hacia la derecha de la curva LM. Este desplazamiento hacia la derecha de la curva LM tiene como primer resultado una caída en la tasa de interés. Esa caída en la tasa de interés se da como resultado de
el aumento de la oferta monetaria en el correspondiente mercado monetario. Esa caída de la tasa de interés, no obstante, ubica al modelo en el punto E sub 1. Ese punto E sub 1 que se ve en el gráfico es un punto que equilibra el mercado de dinero, pero no así el mercado de bienes. Entonces viene la dinámica del ajuste del mercado de bienes. Esa caída en la tasa de interés genera un aumento en la inversión. Ese incremento de la inversión vía el efecto multiplicador genera un aumento en la renta. Y ese aumento de la renta me lleva del punto E1 al E2. En el transcurso de ese pasaje del punto E1 a E2, donde sube la renta, ven ustedes que también sube la tasa de interés. ¿Por qué sube la tasa de interés? Porque ese aumento de la renta genera un incremento de la demanda transaccional de dinero, la cual la desplazó de nuevo del punto A a A', subiendo así la tasa de interés y ubicándolo en el punto R2, es decir, la tasa de interés pasó del R1 al R2, suavizando o disminuyendo el primer impacto que fue solo como consecuencia de la expansión monetaria. El resultado final de esta situación es que la política monetaria expansiva en un modelo intermedio genera un incremento de renta y una disminución de la tasa de interés. Pero la disminución en la tasa de interés de nuevo se ve atenuada al final por el traspaso del efecto de la expansión monetaria a la suba de la renta en el mercado monetario. Fíjense que tienen que entender ustedes para entender esta cadena de acontecimientos. Primero, siempre los protagonistas de estas cadenas son la renta y el tipo de interés. Y una política fiscal expansiva, por ejemplo, genera un primer impacto en la renta y luego en la tasa de interés, al igual que una política monetaria expansiva o contractiva genera un primer impacto en la tasa de interés y luego en la renta. Ahora, estas variables que aparecen primero, que sufren primero el impacto, o sea, estas variables protagonistas, tanto renta como tasa de interés, que aparecen en una primera instancia en la cadena de impactos, terminan cerrando la cadena del impacto con un efecto contrario al inicial, pero con un efecto contrario al inicial, aunque menor. Por lo tanto, siempre el que predomina es el efecto inicial. Ejemplo, en una expansión fiscal primero sube mucho la renta y luego al final de la cadena de acontecimientos termino con una baja de la renta pero menor al incremento inicial. Lo mismo con la tasa de interés. Fíjense aquí, la política fiscal genera primero un aumento de renta y al final una baja de renta pero en menor cuantía que el primer aumento. Lo mismo con la política monetaria. Genera un incremento de tasa de interés, una reducción de tasa de interés en el caso de la expansión monetaria, que luego termina con una reducción con un aumento, de la tasa de interés, pero en menor medida que la primera reducción. Otra cuestión a tener en cuenta, siempre las variables que juegan de nexo entre los dos mercados son la demanda monetaria en su carácter de demanda transaccional y la tasa de interés en virtud de su relación inversa con la tasa de interés. Con un poco teniendo en cuenta esto podrán entender los procesos de expansión y contracción fiscal y monetaria. Espero que les haya servido. Muchas gracias.